Amores. Tiene la palabra el licenciado Sidney Citón. Buenos días. Viene el abogado Sidney Citón. Señores diputados, colegas presentes, gremios que se encuentran en esta etapa de evaluación. Yo me presento porque soy especialista en los sistemas de protección de los derechos humanos, certificado por las Naciones Unidas y por la OEA. Entonces, yo quiero dejar esto en claro porque me vengo en el día de hoy a referir a este tema en función de lo que dicen los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que debe ser las aptitudes que debe poseer un administrador de justicia. No vamos a entrar a calificar en lo personal a ninguno de los designados. Ese es un tema que le corresponde a la Asamblea Nacional. A mí me corresponde hoy como ciudadano y como especialista en el tema de protección internacional de los derechos humanos, explicarle qué dice las Naciones Unidas y qué dice la OEA. Y eso deviene justamente de los tratados y convenios internacionales que esta Asamblea Legislativa ha aprobado. ¿Y por qué es importante los sistemas de protección de derechos humanos? Es importante porque el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá dice que el Estado acata las normas del derecho internacional. Si el Estado acata las normas del derecho internacional, eso va de la mano con lo que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dice en el artículo 27, esa es la ley 17 del 31 del 10 del 79, publicado el 7 de julio del 80 en Gaceta Oficial. El derecho interno versus los tratados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado. Por eso es que los tratados y convenios internacionales tienen una supremacía a la Constitución y a la ley. Quien domina los sistemas de protección de derechos humanos es como quien anda en un dron, a diferencia de quien no domina los sistemas de protección que anda a pie. Son dos realidades, pero dos realidades muy diferentes. Yo no tengo ninguna situación personal con ninguno de los postulados hoy aquí. De hecho, voy a abrir diciendo de que en mi concepto, el magistrado Camargo, la magistrada Cosú y la licenciada Di Bello son personas de carrera dentro del órgano judicial. Son personas que se han ganado su posición dentro del órgano judicial. Pero hay que hacer un punto y aparte entre ellas, que son funcionarias de carrera, como no existe carrera en el Ministerio Público ni en el órgano judicial en cuanto a lo que es el sistema penal acusatorio. Eso es una gran vergüenza. Me recuerda, por ejemplo, recientemente yo estaba en el Comité de Derechos Humanos en Suiza y me decía Sarah Cleveland, cuando yo conversaba con ella, de que los nombramientos del sistema penal acusatorio en la República de Panamá se hicieron de a dedo. Y ella me dice, ¿y en las fiscalías opera igual? Opera igual. Entonces ella me dice, esto me recuerda a Venezuela. Porque justamente lo que garantiza la independencia y la imparcialidad de un juez es que se haya sometido a un concurso de oposición a mérito, donde yo concurso y si el colega aquí tiene algo que decir en mi contra, lo dice. Y luego hay una junta que evalúa si me da o no me da el cargo. Ese es un sistema que debe funcionar en todos los países. Dicho esto, les quiero informar de que ya está definido. Aquí no hay que definir ni inventar la rueda. Ya se sabe, por ejemplo,
que los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas establece desde el año 1985. Esos principios básicos relativos a la judicatura son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros. Y ello atiende a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ello atiende al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y es por ello entonces que se establecen esos 10 principios. Pero me voy a referir en específico a uno de los principios, el número 10, competencia profesional, selección y formación. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. ¿Qué es un motivo indebido? Yo soy parte, o mi cónyuge es parte de un gabinete, renuncia al cargo o se separa del mismo para yo ser postulado a ese cargo. Para evadir justamente la prohibición, mi cónyuge se separa del cargo y entonces soy llevado a esa posición. Pero el motivo indebido también surge, como lo dijo alguno de los participantes, de esa militancia político-partidista que entonces le resta independencia e imparcialidad a esa persona nominada. Yo a la magistrada designada Tovar, primera vez en mi vida que la veo, primera vez en mi vida que la trato, conocí a su abuelo, chiricano, Nene Tovar. Pero no se trata absolutamente de hacer temas personales, porque ese no es el punto. El punto es que estos debates tienden justamente a verificar si las personas tienen o no la idoneidad. Uno de los diputados dijo que dijéramos los participantes si tenemos o no casos. La firma nuestra es una firma que tiene casos en todos los despachos del órgano del Ministerio Público y la mayoría del órgano judicial. No sé si ese es el caso, en el caso de la fiscala Zuleika Moore, si yo tengo o no caso allí, o la firma mía tiene o no casos allí. Pero, repito, yo no tengo y nunca he tenido, que yo recuerde, ningún tema personal con usted, porque no lo hemos tenido, siempre hemos tenido un trato profesional. Desde que usted ingresó al Ministerio Público, creo que era José Antonio Sosa, procurador, José María Castillo, secretario, y creo que usted ingresó de oficial, fue mucho antes de eso. Ok. Pero ya, obviamente, ya yo ejercía la profesión. Pero más importante que eso es preguntarle a los participantes si guardan o no algún vínculo con alguien del gabinete que aprobó las designaciones. Yo vi, por ejemplo, al maestro Carlos Bolívar Pedrechi, tío del presidente de la República, expresarse aquí, pero nadie dice si hay un conflicto de interés en cuanto a él. Ojo, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi merece todo mi respeto, porque es un hombre virtuoso, pero también hay los conflictos de interés, y ese conflicto de interés me llama a mí la atención si se expresa o no. Yo no soy miembro, yo no soy familiar de ningún miembro del gabinete actual, como tampoco lo fui de ningún miembro del gabinete pasado. ¿Me explico? Entonces, yo no tengo ningún tipo de conflicto de que quien las nominó sea amigo o enemigo o pariente mío. Ese no es mi caso. Yo les quiero decir a ustedes Disculpen, no se puede interrumpir al orador. Vamos a tratar de mantener el orden. Disculpe, doctor Pedrechi. Siga, por favor. Fíjense, en los sistemas de protección, en la OEA, se habla a través de dos mecanismos. La jurisprudencia en los casos contenciosos, es decir, sometidos a la jurisdicción de los órganos correspondientes, como es el caso de la Comisión o de la Corte Interamericana, esos son los casos contenciosos. Pero también hay el caso de la jurisprudencia que se forma a través de la consulta que hacen los estados a los órganos correspondientes, llámese la Comisión Interamericana o llámese la Corte Interamericana, donde los estados tienen la facultad de consultarle cualquier tema
referente a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esa es una convención de carácter regional. La de Naciones Unidas es de carácter universal. ¿Qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre este tema? La Corte Interamericana dice que el juez tiene que observar dos elementos básicos de independencia e imparcialidad. Uno de carácter subjetivo, es decir, si alguna de las partes que somete un proceso para que se dirima tiene o no alguna desaveniencia, algún parentesco con el juez, entonces el juez, como tiene un impedimento de carácter subjetivo, se separa del conocimiento del caso. Pero hay el más importante, que es el que examinamos en este caso, que es el de carácter objetivo. ¿Qué dice la Corte Interamericana sobre el tema de la imparcialidad objetiva? Dice así: la imparcialidad objetiva se prueba ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Conforme el principio 2 básico de Naciones Unidas, lo que acabo de citar, el juez debe aparecer actuando sin estar sujeto a influencias, alicientes, presión, amenaza o intromisión directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a y movido por el derecho. Esa es la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la cual fue absorbida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha tomado como propia la jurisprudencia de los tribunales europeos. Entonces, dice, finalmente cierro aquí con esta cita, dice la Corte Interamericana: de esta manera, siguiendo la de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. Cualquier tipo de duda respecto a la imparcialidad de quien va a ser nominado a un cargo lo inhabilita. Dicho por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y dicho por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso está, si lo quieren ubicar, dentro del caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, en la página 171. Ponen el nombre y lo lleva directamente al caso. Entonces, lo que les quiero decir es de que esa imparcialidad objetiva es la que yo veo comprometida en la designación de la fiscala y en la designación de la licenciada Tovar. En el primer caso, por razón de su afinidad política o sus simpatías políticas, las cuales también tiene derecho y tenía derecho en campaña, pero ahora estamos ante otra situación. Estamos ante una situación en donde ella aspira a un cargo en la Corte Suprema de Justicia y esa situación y esas fotografías y esa afinidad sí la incapacita y la inhabilita para llegar a esa posición. Esa es la diferencia. En cuanto a la fiscala, obviamente pesa sobre la fiscala el tema de que dentro de los casos que ella ha averiguado, Panamá entero sabe que desde que la compañía brasileña Odebrecht llega a Panamá hasta el presente, dicho por los actores que sobornaron, participaron todos los gobiernos desde que llegó hasta el presente. Entonces, la investigación que la fiscala realiza es la que compromete su imparcialidad para el cargo que quiere aspirar, porque debió entonces haber producido una investigación completa desde que esa empresa que corrompió a todos los gobiernos, como lo dicen sus ejecutivos, lo hizo desde ese momento hasta el presente. Y el cuestionamiento que surge con respecto a ella es por razón de que hubo un trato selectivo, de que hubo un trato preferente y que eso obviamente no garantiza la imparcialidad de la cual habla justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, señores diputados,
Como les expliqué, la OEA habla a través de la jurisprudencia y a través de las opiniones consultivas, pero la ONU habla a través de las observaciones que hace al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La observación número 32, realizada por Naciones Unidas, indica, desarrollando, explicando el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sobre independencia, debido proceso e imparcialidad, que viene a ser el artículo 8.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, dice en esa observación Naciones Unidas lo siguiente: que los jueces deben ser competentes, independientes e imparciales. Y señala de que el comité observa que el contenido esencial de las garantías del pacto no puede dejarse exclusivamente a la discreción del derecho interno. Naciones Unidas le ha hecho cualquier cantidad de recomendaciones a Panamá para que modifique su constitución y la ajuste a los estándares internacionales de los tratados y convenios que ha suscrito. Panamá, por supuesto, ha mirado hacia otro lado y no ha dado cumplimiento a eso. Panamá también está en mora en la presentación de informes. Siempre presenta sus informes a destiempo. Siempre. Históricamente lo ha hecho. Y no solamente los presenta a destiempo, los presenta mal. Y lo dice las Naciones Unidas cada vez que le llama la atención a la República de Panamá. Entonces, tenemos aquí el tema de que Naciones Unidas dice que los Estados partes deben respetar, independientemente de su tradición jurídica y de su derecho interno, las garantías de independencia e imparcialidad de la judicatura. Tenemos entonces dos organismos muy serios que han planteado qué se debe entender por esto. Yo quiero nada más decirles a ustedes qué se puede hacer en un caso como este, si las cosas realmente se quieren hacer bien. Yo no me quedo en la crítica, yo paso a hacer sugerencias. Ustedes tienen la oportunidad, como Asamblea Nacional, a través de Cancillería, de pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación que están viviendo en este momento con las designaciones. El artículo 64.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos les da esta facultad. Los estados pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de cualquier tratado que Panamá haya suscrito relativo a la OEA. Pero hay algo que a mí en lo particular me entusiasma que ustedes dieran algún día un paso como este. Y es hacerle una consulta. Hacer una consulta justamente al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas. Esta relatoría fue creada en el año 1994 y se ha mantenido mediante resoluciones diversas de las Naciones Unidas. Ustedes le pueden decir, como órgano del Estado, al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, le escriben en la página web de Naciones Unidas que haga una visita al país. Y ustedes, como diputados, se sientan con el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados y le hacen todas las consultas sobre las designaciones. El relator está obligado a venir inmediatamente a darle a ustedes todo el conocimiento y toda la experiencia y todas las opiniones que ustedes le quieran hacer. Y eso sería interesante porque validaría la ratificación o no de las funcionarias. Porque nadie pondría en duda que un relator sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas viene aquí y con toda la expertise que tiene, les diga que ratifique o que no ratifique, nadie quedaría insatisfecho. Ese relator, igualmente, yo conmino a los gremios de abogados, al Colegio Nacional de Abogados y a los abogados independientes que entren en el sitio web
y desde el día de hoy planteen las respectivas denuncias que ustedes han hecho en el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque es importante hacer esto ante el relator sobre la independencia de magistrados y abogados, porque inmediatamente él está obligado a incluir sus denuncias, las cuales presenta anualmente al Consejo de Derechos Humanos. Y tiene también, y está obligado a presentar un informe anual a la Asamblea General. Y no puede ocultar ninguna de las denuncias que hagan ustedes a través del sitio electrónico. No necesitan llamar ni escribirle a través de otro mecanismo, sino a través del medio electrónico. Doctor Citón, lleva 20 minutos, le damos un minuto para que concluya. Gracias. Diputado, gracias. Le doy muchas las gracias a todos ustedes por haberme permitido expresar lo que pues nosotros sentimos. Me dio mucha tristeza ver una intervención de la Canciller de la República. Y digo que me dio mucha tristeza porque hay un decreto que se creó en el gobierno pasado. Muy bueno, me parece, que es el decreto ejecutivo 7 del 17 de enero del año 2012, por el cual se creó la Comisión Nacional Permanente para velar por el cumplimiento y el seguimiento de los compromisos adquiridos por Panamá en el ámbito nacional e internacional en materia de derechos humanos. Quien preside ese comité es la Canciller. Y lo primero que debió haber hecho la Canciller es haberle dicho a ustedes, señores, estos son los estándares internacionales, no nos equivoquemos. Yo no escuché eso. Yo escuché fue una participación de género. Ese no es el tema. Aquí no estamos discutiendo género. Aquí estamos discutiendo aptitudes y actitudes. Simplemente eso. Con esto, muchísimas gracias a todos ustedes. Les doy mis disculpas si me extendí en el tiempo, pero yo creo que el magistrado Camargo, la magistrada Cosú y la magistrada Di Bello de carrera formarían una buena tripleta como suplentes en la Corte Suprema de Justicia. Tengo mis reservas en cuanto a la fiscala y a la licenciada Tobar, y es por eso que he expresado por qué los organismos internacionales plantean que no deberían. Pero ustedes tienen la oportunidad de consultar con los expertos. Es gratuito, no cuesta un centavo. Muchas gracias. Gracias, doctor Citón.